Buenas, buenas. Después de un tiempo de no subir videos, acá estoy de nuevo. Espero que este sea uno de el primero de una serie de videos que voy a subir. Pero a diferencia de los demás, este no tendrá fórmulas matemáticas. Solamente voy a utilizar dos conceptos físicos para explicarle que el color en realidad es una ilusión. ¿De qué color es esta lapicera? Aparentemente es azul. Bueno, yo intentaré explicarles en pocos minutos que en realidad no. Es cualquier otro color menos el azul. Y así como el frío es la ausencia del calor, el color es la ausencia de ese color en el cuerpo. En este caso, la lapicera. Empecemos. El primer concepto a tener en cuenta para demostrar que el color es una ilusión es el siguiente. La luz blanca es la componente, la composición está formada por varios colores. Ustedes pueden ver esto en un arco iris cuando los rayos del sol inciden en las gotas de agua que hacen las veces de prisma, y estos rayos blancos del sol se descomponen en varios colores formando el arco iris. Miren, yo voy a intentar hacerlo con un cenicero y el celular. No sé si me va a salir, pero lo voy a intentar. Fíjense que ahí se está formando un arco iris. La luz blanca del celular incide, se refracta en el cenicero, que sería el prisma, y se descompone la luz en varios colores. Ahora bien, ya sabiendo que la luz está formada por varios colores, ahora debemos saber otro concepto físico, que es el de la reflexión, no refracción como ocurrió en el cenicero, sino de la reflexión de la luz. La reflexión de la luz consiste en cuando un rayo incide, ingresa, toca el cuerpo, rebota del cuerpo. O sea, no ingresa al cuerpo, no atraviesa el cuerpo, sino que se refleja, rebota. Este sería el rayo reflejado. Dos conceptos. La luz se compone de varios colores y la luz puede refractarse o reflejarse. Cuando es un cuerpo opaco como este, se refleja, rebota. Ahora bien, ¿por qué la vemos azul a esta lapicera? Resulta que esta lapicera está bañada, la tinta y todo lo que sea, lo que ven azul, con pigmentos azules. Estos pigmentos son una especie de polvillo muy fino. Imagínense que estos pigmentos tengan cerraduras de determinada forma y la luz, que se compone de distintos colores, esos colores que forman la luz blanca tienen llaves. Esas llaves pueden abrir o no, pueden ingresar en esa cerradura o no. Resulta que en esta lapicera están ingresando todos los colores menos el azul. Todos los colores tienen una llave que ingresa, que pueden abrir este objeto e introducirse en él, salvo el azul. El azul tiene una llave que no ingresa en la cerradura debido a esos pigmentos. Por lo tanto, nosotros estamos viendo los rayos, en este caso, el rayo que se refleja, el azul. Todos los demás ingresan en el cuerpo. Solamente el que se refleja es el que vemos nosotros. Incide en nuestra retina, en nuestros ojos, y el cerebro lo procesa indicándonos que es el color azul.
Por lo tanto, el color azul de un objeto es el único que no posee, el único que ha rechazado. Teniendo en cuenta esto, esta hoja blanca está rechazando todos los colores. La composición de todos los colores formaban el blanco. Así como este control remoto está absorbiendo todos los colores. Por eso lo vemos negro. Es interesante este fenómeno, esta ilusión, porque es muy interesante indicarle a las personas racistas de este fenómeno, que un color blanco en realidad es negro, y cuando vemos un color negro en realidad es blanco. Nada más.